La base molecular del cáncer. Para entender esto enumeraremos 4 principios fundamentales. Primero, la carcinogenia subyace de un daño genético no letal que puede adquirirse por acciones de diferentes factores externos como sustancias químicas o físicas o de factores internos. Segundo, los tumores son monoclonales, es decir, se forman por expresión clonal de una única célula precursora que ha sufrido daño genético. Tercero, el daño genético involucra 4 clases de genes reguladores, que son los protooncogenes, que son promotores de crecimiento celular, los genes supresores tumorales, que son inhibidores de crecimiento, los genes de la apoptosis y los genes de reparación del ADN. La carcinogenia es un proceso en múltiples pasos resultante de la acumulación de mutaciones, lo que explica la heterogeneidad de las células de un tumor a pesar de que provienen de una única célula. Las alteraciones esenciales para la transformación maligna. Son 7 los cambios fundamentales de la fisiología celular que determinan el fenotipo maligno. El primero es la autosuficiencia para las señales de crecimiento, que consiste en la capacidad de proliferar sin estímulos externos. El segundo es la insensibilidad a las señales inhibitores del crecimiento, en el cual los tumores no responden a las moléculas inhibitores de la proliferación. El tercero es la evasión de la apoptosis, mediante la inactivación de p53. El cuarto es el potencial replicativo ilimitado, con lo cual las células evitan la senescencia. El quinto es la angiogenia mantenida, para asegurar el aporte de nutrientes y oxígeno a las nuevas células. El sexto es la capacidad de invadir y metastatizar. Y el séptimo son los defectos en la reparación del ADN, lo que conduce a una inestabilidad cromosómica y a la acumulación de mutaciones. Analizaremos el primero de estos cambios fisiológicos, la autosuficiencia de las señales, que se consigue mediante la producción de oncogenes. En las células normales existen genes que promueven el crecimiento celular, se llaman protooncogenes, cuya expresión es regulada por diferentes estímulos. La mutación de estos genes se denominan oncogenes. Estos oncogenes se encuentran en las células cancerosas y promueven el crecimiento en ausencia de señales promotoras de crecimiento. Sus productos, las oncoproteínas, favorecen la proliferación celular desproporcionadamente y su producción no está regulada por factores de crecimiento ni otras señales externas. Con todo esto, se consigue un crecimiento celular autónomo, libre de puntos de control e independiente de señales externas. Para entender cómo las oncoproteínas realizan sus funciones, mencionaremos brevemente los pasos de la proliferación celular. El primero es la unión del factor a su receptor, el segundo es la activación transitoria del receptor, el tercero es la transmisión de la señal a través del citosol, el cuarto es la activación de factores de transcripción del ADN y el quinto es el inicio de la división celular. Entonces, las oncoproteínas pueden actuar a cualquiera de estos niveles, sea como factores de crecimiento, sea como receptores de factores de crecimiento, como proteínas transductoras de la señal o como factores de la transcripción. Las oncoproteínas como factores de crecimiento. Lo normal es que dichos factores provengan de un tejido vecino, es decir, un ciclo parácrino, pero en los tumores las células producen los factores para los cuales son sensibles, produciendo un ciclo autócrino. El típico ejemplo es en el glioblastoma, en donde las células secretan el factor derivado de las plaquetas y al mismo tiempo expresan el receptor correspondiente para este factor. Las oncoproteínas como receptores de factores de crecimiento. Un receptor en una célula normal necesita unirse a su ligando, posteriormente a lo cual se dimeriza y se activa en su dominio intracelular, con la consecuente envío de señales mitóticas al núcleo, en tanto que en las células cancerosas los receptores se dimerizan sin la necesidad de su unión a un ligando, con la consecuente cascada de señales mitóticas al núcleo celular. Otra mutación en los receptores consiste en la sobreexpresión de los mismos debido a una amplificación genómica. Como proteínas transductoras de la señal. Las oncoproteínas amplifican la transducción de señales citoplasmáticas, ya que muchas de ellas imitan la función de proteínas transductoras de señal. El típico ejemplo estudiado es el de la oncoproteína Ras. El Ras se encuentra en la cara interna de la membrana citoplasmática. En su estado inactivo se encuentra unida a una molécula de GDP, pero ante la llegada de un ligando al receptor transmembrana, este se une a una molécula de GTP, constituyendo el Ras activo. El Ras activo estimula a los reguladores de la proliferación como el MAP, los cuales a su vez inducen en el núcleo la proliferación celular. Una vez terminado este proceso, tenemos a las proteínas GAP, las cuales hidrolizan a GTP en GDP, lo que inactiva el Ras, terminando con la señal mitótica,
pero en las células cancerosas el GAP está ausente o su sitio de unión al RAS está alterado, lo que ocasiona que el RAS permanezca en su estado activo, dando lugar a la permanente emisión de señales mitóticas y por tanto a una proliferación celular excesiva.